Bueno, quienes viajan en el transporte público saben que deben programar su trayecto con anticipación e incluso salir antes para prevenir ciertos atrasos o diversos problemas que pueden surgir en el camino. Y precisamente según datos del Directorio del Transporte Público Metropolitano, uno de los recorridos de la empresa Subus tendría una frecuencia de hasta 2 horas. Vamos a conocer más sobre este tema. Establecemos contacto con Sebastián Fuentes a esta hora precisamente. Vamos con el despacho. Sebas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días. Muy buenos días, Paula. Sebastián, claro, son cerquita de las 7 de la mañana, entonces la gente ya debería estar esperando, según este estudio de transporte, ya debería estar esperando el Transantiago, porque hay un retraso, según este estudio, de 2 horas en algunos recorridos, incluso pueden llegar hasta 1 hora. Se trata del recorrido 226, que fue parte de la denuncia de un reportaje que salió el día de ayer, y es por eso que estamos junto a Julio Toyo, jefe de Asuntos Corporativos de Subus, para que nos cuente más al respecto sobre este recorrido del Transantiago, que podrían tener retrasos de hasta 2 horas. Se trataría del recorrido 226, que es parte también de su empresa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Paola, Sebastián. Si nos puede contar, bueno, este retraso que aparece el día de ayer contratado, son cerca de 2 horas que podría tardar este recorrido 226. Mira, la verdad es que nosotros quisiéramos hacer una aclaración al respecto de este programa de operación. No es un estudio, no es una medición, sino que es lo que está programado por la autoridad y que se nos solicita a nosotros. Lo que se calculó en ese estudio que salió publicado ayer, o no es un estudio en realidad, se calcularon o se sumaron solamente los servicios adicionales que se incluyen, o los buses adicionales que se incluyen para ese servicio regularmente. Ese servicio en la hora punta mañana tiene 18 buses, ¿ya? Lo que significa que circula alrededor de 6 minutos, uno cada 6 minutos y medio. Y un bus, ese 0,5 bus en 2 horas, corresponde a los buses adicionales que se incluyeron para este servicio en particular. Eso corresponde a lo que técnicamente se denomina frecuencia, que es la cantidad de buses en un intervalo de tiempo determinado, en un rango de tiempo determinado. Otra cosa es la regularidad, que es el intervalo de tiempo en que un servicio o un bus pasa por el mismo paradero. Y ahí es donde esperar 2 horas no es una realidad, no es así. Tampoco estoy yo diciendo que la gente espera 2 minutos ni 3 minutos, no quiero confundir, pero sí queremos aclarar que ese servicio, y creo que ningún servicio de Subus y de Transantiago tiene un bus cada 2 horas. Eso no es lo programado. Y en este rescate de información del programa de operaciones, que es público, se tomó lamentablemente de manera errónea el dato que se obtuvo. Ahora, pero en lo concreto, o sea, son 18 buses. ¿Cuánto tiene que esperar la gente en la mañana o en la tarde, en horas punta, para poder tomar este recorrido? Lo ideal siempre es que espere lo menos posible. Ese otro concepto, técnicamente hablando, corresponde a la regularidad. Y si nosotros hiciéramos una ecuación muy simple, podríamos decir que si los buses salen desde los terminales donde comienza el servicio cada 6 minutos y medio, 7 minutos máximo, deberían mantenerse en la calle de la misma forma. Pero sabemos que por congestión, porque en este minuto lamentablemente no está completamente priorizado el transporte público versus el transporte privado, donde en un vehículo circula una persona y en un bus circulan 120, 130, no podemos asegurar que ese bus mantiene esos 7 minutos a lo largo de todo su camino. ¿Por qué? Principalmente porque ese servicio llega al centro, y en el centro de Santiago es donde se nos producen los mayores atochamientos, que hacen que las brechas se alarguen demasiado y puedan llegar a, lamentablemente, 20 minutos, 25 minutos sin problema en algunos horarios. Ahora, ustedes reconocen ciertas fallas, porque 25 minutos es bastante tiempo de espera, o sea, sobre todo en la noche. ¿Qué es lo que están apuntando? Porque son 18 buses que les pide la autoridad, pero ustedes no pueden actuar de oficio y poner 10 más, por ejemplo. Esos buses de más, de buen oficio que dices tú, nosotros le llamamos inyectables, son los que nosotros mismos proponemos y que ponemos. Y ese bus que nosotros ponemos de más fue el que se tomó en este análisis para decir que tenía un bus cada 2 horas. Ese bus nosotros lo analizamos cuando se producen brechas muy largas, lo inyectamos en esos lugares
llega vacío, no llega transportando personas, llega vacío a los lugares donde se provoquen mayores conflictos. De esta manera podemos hacer que esos 25 minutos no se transformen en 25, sino que en 15, en 12, ojalá en el menor tiempo posible. Sin duda, nosotros reconocemos que hay servicios en los cuales se puede mejorar, siempre se puede mejorar. O sea, cuando nosotros lleguemos como empresa, como sistema, al menor tiempo posible, igual vamos a tener que seguir trabajando en mejorar esos tiempos o por lo menos mantenerlos. Por esa razón es que nos parece muy importante que se priorice el transporte público, entregándole velocidad a ese transporte público. ¿Por qué? Por lo que conversamos un poco antes. Una persona que se transporta desde el sector sur hasta el sector oriente de la capital, servicios que nosotros tenemos, por ejemplo, o el sector sur al centro, como este servicio en particular, debiese ser prioritario versus una persona que va en un auto. Hacíamos la comparación nosotros hace algunos días, que en una avenida 100 autos corresponden a un bus circulando. ¿Quién tiene mayor prioridad? ¿Quién debiese tener mayor prioridad? Sin duda alguna creemos nosotros que el que debiese tener mayor prioridad es el bus. Ahora, desde el gobierno están apuntando a intervenir algún recorrido en su bus, el caso su bus. ¿Cuántos recorridos van a ser intervenidos y de qué forma? Tenemos 3 servicios en los cuales vamos a trabajar en conjunto con la autoridad para seguir mejorándolos. ¿El 126 uno es? No es uno de ellos. No es uno de ellos ese servicio, y por eso es un poco el reflejo principal de que este fue un lamentable error en el análisis de los datos. Pero ¿qué consiste la intervención? Consiste en trabajar en conjunto con la autoridad para, como decía el ministro en algunas entrevistas y también nos lo mencionaba a nosotros, trabajar en la gestión del transporte, en la gestión de la semaforización de las vías y otros elementos que pueden tener que ver con los mismos servicios inyectables. Cambiar los lugares de inyección, cambiar los puntos de inyección a lugares donde las brechas que te decía yo antes, los intervalos de tiempo, sean más largos o más cortos para poder hacer que la gente perciba que el servicio va mejorando también, considerando que el servicio ya ha mejorado mucho desde un tiempo a esta parte, pero puede seguir mejorando, obvio. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bien, la aclaración entonces de Julio Toyo, jefe de Asuntos Corporativos de Subus, respecto a este recorrido 226, que claro, decían ahí la nota que demoraba cerca de 2 horas el mismo estudio, pero finalmente, bueno, la aclaración son cerca de 25 minutos, tiempo que es bastante alto, sobre todo pensando que a esta hora de la mañana muchos quieren llegar temprano a su trabajo, o en la tarde, que muchos también quieren llegar hacia sus casas. Paula, Sebastián. Claro, Seba, ahí la aclaración en definitiva de Julio Toyos, ahí de la empresa Subus, pero un poco confusa, no quedó completamente claro al final lo que plantea el señor Toyos, pero bueno, en la práctica son los usuarios los que van a poder constatar efectivamente si este recorrido del 226 tiene aquella frecuencia o no. Los datos al menos de la Dirección de Transporte están ahí a la mano en ese estudio. Gracias, Seba, por el despacho.